Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy. Destruí a mi propio hermano. Y la verdad llegó 17 años demasiado tarde. Soy Elena, una madre que tomó la peor decisión de su vida. Creí ciegamente a mi hija cuando acusó a mi hermano Samuel de abusarla. Fui yo quien llamó a la policía, quien lo señaló frente a todos, quien lo vio entrar a la cárcel y pensó que estaba haciendo lo correcto. Años después, cuando mi hija confesó que todo había sido una mentira caprichosa, entendí que había destruido la vida del único hombre que siempre me quiso sin condiciones. Ahora vivo rodeada de silencio, culpa y puertas que se cerraron para siempre, sabiendo que ya no tengo hermano, ya no tengo familia y apenas si me tengo a mí misma, y que no existe castigo suficiente para alguien que arruinó a quien más la amó. Hay un sonido que todavía me persigue. No es un grito, ni un golpe, ni una palabra. Es más simple, más insignificante. El sonido del hielo chocando dentro de un vaso. Ese ruido marcó el principio del fin de mi vida entera. Yo estaba en la cocina, moviendo el vaso distraídamente mientras el agua fría se deslizaba entre mis dedos. Era un día cualquiera después del trabajo, uno de esos donde una vuelve agotada, con la cabeza partida en mil trozos, la espalda adolorida y el deseo absurdo de que el mundo se detenga solo unos minutos. Ni siquiera había tenido tiempo de dejar mi bolso cuando escuché el portazo en el pasillo. Reconocería ese portazo entre mil. Era el de Jade, mi hija de 15 años. Una adolescente con un temperamento. ¿Cómo llamarlo? Explosivo. Inestable. Impulsivo. Sí, esas son las palabras. Desde pequeña siempre había sido así. Intensa, rápida para hablar, rápida para llorar, rápida para manipular, incluso cuando tal vez no entendía que estaba manipulando. Una niña inteligente, pero sin paciencia para aceptar límites. Aquel día, el sonido de sus pasos apresurados me hizo saber que no venía con buenas noticias. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados como si fuera ella quien pagara la renta. Yo seguí moviendo el vaso. Clac, clac, clac. Ese sonido marcaba un ritmo que no sabía que estaba deseando. Un ritmo capaz de calmarme, aunque fuera un poco. «Dime, Jade», respondí sin mirarla, sabiendo que cualquier gesto, incluso respirar, podía detonar una discusión. Respiró hondo. Dramáticamente. Como hacía siempre que quería llamar mi atención antes de soltar algo que sabía que me afectaría. Es sobre mi tío Samuel. El hielo dentro del vaso dejó de moverse. El silencio que siguió pareció hundirse en mi pecho. Mi hermano menor, Samuel. Un hombre noble, tranquilo, quizá demasiado bueno para su propio bien. Siempre había sido el favorito de mamá, pero nunca me importó. Samuel tenía algo especial, una tranquilidad a la que yo me aferraba muchas veces. «¿Qué pasó?», pregunté, ya incómoda por el tono de mi hija. Ella frunció el ceño, exagerando su angustia. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Él hizo una pausa, larga, observándome de reojo, como si evaluara mi reacción. Me tocó. Sentí que el vaso se me resbalaba de entre los dedos. El agua helada me mojó la mano y el hielo rebotó en el fregadero. No escuché nada más por unos segundos. Solo un zumbido horrible, agudo, como si mi mente intentara protegerme de algo imposible. «¿Qué dijiste?», susurré. Ella repitió cada palabra con una claridad fría, cruda, sin titubear. «Tu hermano». Me tocó. Se abrazó a sí misma. Me siento sucia. Mi corazón dejó de latir. O al menos así lo sentí. «¿Samuel? ¿Mi hermano? Él?» Pero Jade no paraba. No me dio tiempo de respirar ni de pensar. Me dijo que no dijera nada. Que era nuestro secreto. Que tú nunca me creerías porque lo quieres más a él que a mí. Me llevé la mano a la boca. Sentí ganas de vomitar. «¿Cuándo?», pregunté con la voz rota. «Hoy en la tarde», respondió. Entró a mi cuarto cuando volviste del supermercado. Tú estabas en la sala y yo estaba recogiendo mis cosas. Yo no escuché nada. Exclamé con desesperación. Jade bajó la mirada, ocultando una sombra que, en ese momento, confundí con dolor verdadero. «Porque no hice ruido», susurró. Me congelé, mamá. Me dio miedo. Mi respiración se volvió irregular.
Mi hija, mi niña, mi Jade. Mi hermano. Las piezas no encajaban. Mi mente quería defender a Samuel, pero la imagen de Jade temblando me destrozaba. ¿Cómo cuestionar a mi propia hija? ¿Cómo dudar de ella? Mi garganta ardía. ¿Estás segura? Ella levantó el rostro con un enojo tan sentido que me hizo retroceder. ¿Crees que inventaría algo así? Mamá, me lastimó. Me hizo daño. Y rompió a llorar, como si se le desgarrara el pecho. Ese llanto fue la cuerda que me apretó la cabeza hasta ahogarme. Era mi hija. Mi niña. ¿Cómo pensar siquiera por un segundo que podría mentir sobre algo así? La abracé. La creí. La creí sin pensarlo. La creí incluso antes de que terminara la frase. Porque la maternidad te vuelve ciega con una facilidad aterradora. No sé cuánto tiempo pasó antes de que llamara a la policía. Solo sé que mis manos temblaban tanto que marqué mal 3 veces. Jade lloraba en mi hombro como una actriz de tragedia clásica, con sollozos fuertes, desesperados. Yo la sostenía con la misma fuerza con la que se sostiene a un niño que está a punto de caer al vacío. En menos de 15 minutos, todo era un torbellino. Patrullas, oficiales entrando a mi casa, Jade relatando entre lágrimas lo sucedido, yo apoyando cada palabra sin cuestionar nada. Para cuando Samuel llegó, llamado por mí, engañado por mi voz histérica que solo decía ven urgente, ya era tarde. Lo recibieron con esposas. Él no entendía. Confundido, sin poder procesar nada. ¿Qué hice? Preguntaba una y otra vez, con los ojos desorbitados. Elena, ¿qué está pasando? Yo no podía verlo. No podía mirarlo a los ojos. Me escondí detrás de una oficial, con Jade aferrada a mi cintura, sollozando sin lágrimas. Samuel me buscó la mirada. ¿Por qué?, dijeron sus ojos. Y yo solo pude voltear la cara. Porque la idea de pensar que mi hija mentía me parecía más dolorosa que destruir a mi hermano. Las horas siguientes fueron un infierno para él. Y una justificación para mí. Llamé a mi madre. Llamé a la familia. Llamé a la novia de Samuel. A sus amigos. A su trabajo. Sí. Fui yo quien se encargó de arruinarlo por completo. Me convertí en su verdugo sin pensarlo 2 veces. Les conté todo con detalles que Jade me había dicho, o que yo misma asumí. La furia de una madre es irracional, desmedida, violenta. Y yo estaba cegada. Eres un monstruo, le dije cuando lo vi en la comisaría, ya detrás de una barrera de vidrio. No mereces perdón. Él lloraba. Mi hermano. Ese hombre que yo había cuidado cuando era niño. No hice nada, susurraba con la voz rota. Elena, por favor. Pero yo colgué el teléfono del intercomunicador. No quería escucharlo. No quería permitirle defenderse. Yo ya había elegido a quién creer. Y mi decisión lo envió directo a la cárcel. Esa noche, Jade se durmió en mi cama. Respiración tranquila, postura relajada, la serenidad de alguien que siente que ganó. Yo, en cambio, no dormí ni un minuto. Me quedé escuchando mi respiración pesada, el eco de mis decisiones, el silencio de la casa. Y el sonido del hielo, rebotando en el vaso aún sobre el mostrador. Ese sonido que marcó el principio del fin. Nunca pensé que una mentira pudiera tener olor. Pero la mía sí lo tuvo. Olía a metal. A pasillos fríos. A puertas que se cerraban con un golpe seco detrás de mí mientras caminaba por aquel edificio gris lleno de hombres que me observaban como si supieran que yo era la causa del sufrimiento de uno de ellos. Y lo era. La primera vez que visité a Samuel en la cárcel, apenas una semana después de su arresto, yo todavía iba con la postura arrogante de quien cree haber hecho lo correcto. Caminé por aquel pasillo con la barbilla levantada, sintiendo que todos los guardias debían mirarme con respeto porque yo estaba protegiendo a mi hija. Pero en cuanto lo vi entrar a la sala de visitas, más delgado, con la mirada perdida, con los hombros hundidos como si le hubieran quitado la esencia misma de ser humano, algo dentro de mí se movió. No era duda. Era incomodidad. Como si mi cerebro quisiera hacerme una advertencia, pero yo lo golpeara para que se callara. Lo odié en ese instante por hacerme sentir siquiera un segundo de culpa. Lo odié por existir. Por estar ahí. Por arruinar mi vida. Por haberme obligado, según yo, a tomar decisiones difíciles. Era más fácil convertirlo en un monstruo que aceptar la posibilidad de que quizá algo no cuadraba.
Él se sentó frente a mí con los dedos temblorosos, y cuando intentó hablar, la voz le salió entrecortada, como si tuviera que arrastrarla desde un pozo profundo. Elena, por favor, yo, no lo hice. No sé qué esperaba. Quizá que gritara, quizá que suplicara llorando. Pero no. Habló con una calma extraña, como si estuviera agotado de repetirlo. Tú cállate, le respondí. No quiero escuchar tus mentiras. Y sí, lo dije fuerte. Lo dije con veneno. Lo dije como debía decirlo una madre feroz. Como la mujer que pensaba que debía defender a su hija a cualquier costo. Samuel bajó la mirada, y esa acción, algo tan simple, tan frágil, me hizo sentir una furia irracional. Me ponía nerviosa verlo triste. Porque cada segundo en su tristeza me hacía recordar que una parte de mí sabía que él no era capaz de algo así. Así que lo aplasté. Lo destruí con palabras. Le dije que merecía cada día que pasara ahí dentro, que ojalá se pudriera. Cuando terminé, él solo murmuró. ¿Cómo puedes creer que yo? Elena, soy tu hermano. Lo interrumpí golpeando la mesa. Los guardias se movieron, pero no intervinieron. Era común, supongo, en ese lugar lleno de familias rotas. No eres mi hermano, le dije. No después de esto. Se quedó quieto. Y algo se apagó en sus ojos. Algo que no volvió jamás. Yo ni siquiera era consciente del daño exacto que le estaba causando. No me importaba. Yo solo quería proteger mi versión de la historia. Mi hija lloraba en las noches. Me decía que no podía dormir. Que recordaba cosas. Que la perseguían imágenes. Que él la había tocado, que él la asfixiaba, que él la amenazaba. Cuanto más hablaba ella, más crecía mi odio. Y más ciega me volvía. Pero la verdad era mucho más simple. Ella mentía. Mentía con la facilidad con la que respiraba. Con el descaro de una adolescente malcriada, criada entre permisos, pantallas, fiestas, comida a deshoras y más libertad de la que yo jamás tuve. Mentía porque la mentira la beneficiaba. Porque le traía atención. Porque le daba poder. Pero yo no lo veía. Yo solo veía a una niña frágil, traumatizada, que me suplicaba que no la dejara sola. Y así comenzó mi decadencia. Yo también empecé a desmoronarme, pero lo hacía en silencio, fingiendo fuerza. No dormía. No comía. Perdí amistades. Perdí pareja. Perdí trabajos. Pero seguía firme, porque la versión de la historia que yo había construido se volvió mi única identidad. Me aferré a mi hija como si fuera un tótem, una razón para existir. Y mientras más yo la defendía, más se aprovechaba ella. Que si quería faltar a clases. Que si necesitaba dinero extra. Que si no quería ver a su padre. Que si no iba a lavar los platos porque estaba recordando algo. A mí todo me parecía razonable. Creía que la estaba cuidando. En realidad la estaba convirtiendo en una tirana. Y mientras tanto, Samuel se pudría. Mi madre dejó de hablarme un tiempo. Pero luego tomó mi versión, porque era más fácil creerle a una niña llorando que a un adulto acusado de algo tan repugnante. Mi familia entera se volteó contra él. Su novia lo dejó. Sus amigos lo bloquearon. Su jefe lo echó. Yo llevé su destrucción con orgullo. Como si fuera mi logro. Pasaron los meses, y luego los años. Y él seguía encerrado. A veces pensaba en Samuel solo cuando tenía que firmar algo del caso o cuando veía una noticia sobre abusadores. Y me sentía satisfecha de haberlo sacado de circulación. Eso me repetía a mí misma para poder respirar. Pero la Elena fuerte, la que gritaba y acusaba, esa empezó a desgastarse. A quebrarse. Un día, mientras esperaba en el carro afuera de la escuela de mi hija, escuché por accidente una conversación de ella con una amiga. Estaban riendo. Riéndose de todo. Riéndose incluso del tema. Su amiga preguntó algo, y ella respondió. Ay, fue su culpa por ponerse de digno y no darme lo que quería. Se jodió solo. Se rió. Yo dejé de respirar por un segundo. Pero mi mente, que ya estaba enferma, lo descartó de inmediato. Está bromeando. Es humor adolescente. Ella sigue traumada. Mi cerebro se volvió experto en justificar lo injustificable. El tiempo siguió pasando así, como un veneno lento. Yo envejecí más rápido. Me volví irritable,
explosiva, paranoica. Me distancié de todos, incluso de mi madre, incluso de mí misma. Mi hija se volvió más manipuladora, más fría, más exigente. Pero yo seguía siendo su tapete. 4 días después de que cumpliera 17 años, tuvimos una discusión. Una discusión que abrió una grieta en mi mundo. Una grieta que pronto se convertiría en un abismo. Yo todavía no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Que estaba a punto de descubrir que había destruido a mi propio hermano por una mentira infantil. Que esa confesión, ese grito, esa verdad que saldría disparada de su boca, sería suficiente para romperme de una forma que ya no tendría arreglo. Pero la noche de esa discusión, algo ya había empezado a crujir. Y yo, sin saberlo, todavía empujaba hacia el borde. Las discusiones con mi hija se habían vuelto parte del paisaje de la casa, como el sonido de la nevera o el ruido de los autos afuera. Pero aquella noche tenía un filo distinto. Algo en el aire olía a quemado, a inminencia, a final. Yo llevaba toda la tarde sintiendo una presión en el pecho. No un dolor físico, sino esa sensación de que uno está por recibir una noticia que no podrá soportar. Pero aún así, como siempre, seguí adelante como si nada. Cociné, limpié, peleé, respiré. Esa era mi vida, sostener cosas que ya estaban rotas. Mi hija llegó tarde, otra vez. Venía con su teléfono en la mano, riéndose con la pantalla, sin mirarme. A esa altura, yo era algo así como un mueble que le servía comida y le cubría mentiras. Cuando cerró la puerta, el ruido me hizo saltar. Y no sé por qué, simplemente exploté. ¿Otra vez llegando a esta hora? Le dije desde la cocina. ¿Qué hicimos hoy? ¿Alguna excusa nueva? Ella ni siquiera levantó la vista. Mamá, no empieces. Su tono. Dios. Ese tono. Ese descaro. Ese aire de superioridad que yo misma le había construido. Se me subió la sangre a la cabeza. ¿Cómo que no empiece? Grité desde el marco de la puerta. ¿Sabes lo que he hecho por ti? ¿Sabes lo que sacrifico todos los días? Tú no tienes idea de lo que es ser madre. Ella rió. Rió. Ay, por favor, mamá. Siempre con el drama. Rió. Ese sonido, esa risa burlona, me partió. Me hizo pedazos. Como si de repente todo aquello que había escondido bajo capas de rabia se levantara de golpe. Te he defendido toda tu vida. Le dije. Te protegí cuando nadie más lo hizo. A pesar de lo que te hizo Samuel. Ella dejó de reír. Pero no por culpa. No por vergüenza. Sino como quien escucha un chisme que ya está cansado de oír. ¿Otra vez con eso? Respondió. ¿Qué te pasa? Le pregunté sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Por qué hablas así? ¿Qué te hice para que me faltes el respeto de esta manera? Ella soltó el teléfono sobre el sofá con un golpe. ¿En serio quieres que hablemos de lo que hizo Samuel? ¿De verdad quieres eso? Mi corazón se detuvo. Porque había algo en su mirada. Algo peligroso. Era como ver una chispa caer sobre gasolina. Claro que sí, dije. Él te destruyó. Tú me lo dijiste. Tú lloraste en mis brazos pidiéndome ayuda. Ella rodó los ojos con tanta indiferencia que me dieron ganas de sacudirla. Mamá, dijo con una calma aterradora. Tenía 15 años. ¿Qué esperabas? Quería algo y él no me lo quiso dar. Fin. Me quedé de piedra. No entendí. No procesé. No escuché. Mi cerebro rechazó cada palabra como si fuera ácido. ¿Qué estás diciendo? Balbuceé. Y ahí pasó. Ahí salió. El golpe más brutal de mi vida. La verdad más sucia, más simple, más destructiva que jamás podría haber imaginado. Que lo inventé, mamá, gritó ella. Lo inventé. Porque me dio la gana. Porque me enojé con él. Porque no me compró lo que quería. Porque sí. Yo sentí como mi cuerpo entero se apagaba. Como si mis órganos dejaran de funcionar uno por uno. Como si me estuvieran vaciando desde adentro. No, susurré. No. No digas eso. Tú dijiste que él te. Mentí. Esa palabra. Mentí. Y lo gritó con tanta fuerza que rebotó en las paredes, atravesó mi piel, me atravesó el alma. ¿Por qué crees que me dejaste tantas cosas? Continuó.
¿Por qué crees que me dejaste hacer lo que me diera la gana? Porque te manipulaba. Y tú eras tan estúpida que te lo creías todo. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Mi visión se volvió borrosa. No escuchaba bien. Solo veía su boca moviéndose, sus gestos exagerados, la indiferencia en sus ojos. Mi hija. Mi sangre. La persona por la que destruí a mi hermano. ¿Y Samuel? Pregunté con la voz débil, casi infantil. ¿Él, no? Ella bufó. Ay, mamá. ¿De verdad crees que si hubiera pasado algo yo lo diría tan tranquila? Por favor. Me molestaba, eso es todo. Y tú hiciste el drama del siglo. Lo metiste a la cárcel como si fueras una heroína. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sentí que caía hacia atrás. Que el suelo se movía. Que el aire se volvía cuchillas. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo del pasillo. Mi hija estaba parada a unos pasos, mirándome con fastidio. ¿Ya terminaste? Dijo. Porque tengo cosas que hacer. No podía respirar. No podía moverme. Era como si hubiera recibido un impacto directo en la columna. ¿Qué hiciste? Logré murmurar. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque me dio la gana. Ya te dije. Cuando intenté levantarme, mi cuerpo temblaba. Mis manos resbalaban en el piso. Mi hija no se acercó. No me ayudó. No hizo nada. En ese momento, lo supe. Lo había perdido todo. Mi hermano estaba en la cárcel por algo que no hizo. Yo había destruido su vida. Había destruido nuestra familia. Había criado un monstruo. Mi hija caminó hacia la puerta. Voy a casa de una amiga. No me esperes despierta. No te vas. Grité. No después de esto. Ella me miró con una mezcla de burla y aburrimiento. Quítate del camino, mamá. No. Grité desde el piso. No te vas. No puedes dejar esto así. No, yo necesito pensar, yo. Ella se inclinó un poco. Mamá, susurró. Tú ya no puedes decirme nada. No después de cómo arruinaste todo. Y se fue. La puerta se cerró. Se cerró con ese golpe seco que me recordó el sonido de las puertas en la cárcel. Las puertas que encerraban a Samuel. Las puertas que yo había hecho que se cerraran sobre él. Me quedé en el suelo. Horas. Con el pulso acelerado. Con los ojos secos. Con el alma hecha polvo. Y ahí, en ese punto exacto, supe que tenía que contárselo a mi madre. Aunque me matara. Aunque me odiara. Aunque me escupiera en la cara. Tenía que hacerlo. Tenía que enfrentar la verdad que había evitado por años. Tenía que admitir, por primera vez en mi vida, que yo había destruido a mi propio hermano por una mentira infantil. Y tenía que ver a mi madre a los ojos mientras lo decía. Yo no sabía entonces que lo que vendría después sería todavía peor. Que mi madre reaccionaría de la única forma que yo merecía. Que Samuel, al enterarse, no me perdonaría nunca. Y que mi hija, sin consecuencias reales, estaba a punto de desatar aún más destrucción. Yo pensaba que ya había tocado fondo. Pero apenas estaba cayendo. Cuando llegué a casa de mi madre, todavía sentía las piernas temblar. No sabía si era miedo, culpa o ambas cosas mezclándose hasta volverse una sola. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Ella confiaba en todos. Ese hábito nunca se lo quitó nadie. Ni siquiera yo. Entré sin hacer ruido. Estaba en la sala, viendo un programa de concursos, con las gafas bajas y una taza de té entre las manos. Al verme, sonrió. Hija, qué sorpresa, dijo mientras subía el volumen del televisor. ¿Estás bien? Tienes la cara muy pálida. Mis labios se movieron, pero no salió voz. Me senté frente a ella. Temblaba. Mis manos sudaban. El aire me quemaba los pulmones. Y cuando por fin pude hablar, lo hice con un hilo de voz. Mamá, tengo que decirte algo. Ella frunció el ceño. Por un momento, pensé en callarme. Pensé en inventar alguna excusa, dejarlo pasar, fingir. Pero ya no había vuelta atrás. Se trata de Samuel. Mi madre extendió la mano hacia mi rodilla.
¿Qué pasó? ¿Le hiciste visita esta semana? Preguntó. Dime que está bien. Mi estómago se hundió. Cada palabra era un cuchillo. No, no está bien, murmuré. Y es por mi culpa, mamá. El silencio se volvió tan denso que pensé que iba a ahogarme. Ella bajó la mano. La taza tembló sobre la mesa. ¿Qué hiciste, Elena? Y entonces lo dije. Lo dije todo. Lo escupí como si fuera veneno acumulado durante años. Mi hija, mintió. Mintió, mamá. Inventó todo. Lo del abuso, lo de las noches, lo de los regalos, todo. Me dijo que estaba enojada con él. Que lo dijo solo para dañarlo. Solo por capricho. Yo la creí. La creí como una idiota. Y destruí a Samuel. Le arruiné la vida. Mamá. Samuel nunca le hizo nada. Nada. Ella no parpadeó. No respiró. Solo me miró. Esa mirada. Nunca en mi vida había sentido algo tan aterrador. No era decepción. No era ira. No era dolor. Era silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier insulto. Dilo otra vez, susurró. Y lo hice. Lo repetí. Y al terminar, ella se puso de pie lentamente, con la taza aún en la mano. Tu hija, mintió, dijo. Sí, mamá. Ella asintió una sola vez. Y sin aviso. La taza voló por el aire y se estrelló contra la pared. Yo pegué un salto. ¿Cómo pudiste? Gritó con una voz que nunca le había escuchado. Elena, era tu hermano. Tu único hermano. Tu sangre. Yo rompí a llorar, ahogada, desesperada. Lo sé, mamá. No sabía. No pensé. Solo quería protegerla. Ella se llevó las manos a la cara. ¿Y quién protegió a Samuel? Susurró con un dolor tan real que me atravesó como una flecha. ¿Quién protegió a mi hijo? ¿Quién? Traté de acercarme a ella, pero retrocedió como si yo fuera un animal rabioso. No me toques. Gritó. No. 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 Y entonces se desplomó. Literalmente. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el borde del sillón antes de caer al suelo. Sus ojos se cerraron. Dejó de moverse. Mamá. Grité agachándome a su lado. Mamá, por favor. Respira. Respira. Temblaba. No sabía qué hacer. Llamé a emergencias con las manos torcidas de tanto apretar el teléfono. Los paramédicos llegaron rápido. Me apartaron. La levantaron. La conectaron. La movieron. Me hicieron preguntas que no pude responder. Había demasiado ruido. Demasiada culpa. Cuando la ambulancia se fue, yo me quedé sola en la sala, rodeada de fragmentos de cerámica y silencio. Pero no pasó ni media hora antes de que ella regresara. No mi madre. Mi hija. Entró a la casa sin permiso, con su misma actitud de siempre, con su manera de ocupar el aire como si fuera suyo. Tenía la ropa arrugada, el cabello desordenado y una expresión cansada, como si yo fuera el problema. ¿Qué pasó ahora? Preguntó. Yo la miré con un resentimiento tan oscuro que me dio miedo de mí misma. Lo dijiste. Murmuré. Lo dijiste todo. Lo confesaste. E hiciste que mi madre, que tu abuela, colapsará. Ella arqueó una ceja. No es mi culpa que la vieja sea tan dramática. Y ahí. Justo ahí. Algo en mí murió definitivamente. La tomé del brazo con fuerza. Vas a venir conmigo, dije. No fue una petición. Fue una sentencia. ¿A dónde? Bufó. A retirar los cargos. Hoy. Ahora mismo. Vas a decirle a la policía la verdad. Ella intentó soltarse. Suéltame. No pienso. Yo apreté más fuerte. Mis dedos quedaron marcados en su piel. No tienes opción. Le dije. Se acabó. Ella parpadeó por primera vez con algo parecido al miedo. Y la llevé. Contra su voluntad. A la estación. A la misma en la que yo, años atrás, había destruido la vida de Samuel con mis gritos, mis lágrimas y mi convicción ciega. El oficial que nos atendió era joven. ¿En qué puedo ayudarles? Mi hija abrió la boca para hablar. Pero yo la miré.
directo a los ojos. Con una expresión que no dejaba margen a duda. Ella tragó saliva. Y por primera vez en muchos años, bajó la mirada. Quiero retractarme, dijo con voz pequeña. Lo que conté antes, no fue verdad. No me pasó nada. Yo mentí. El silencio en esa oficina fue absoluto. El oficial parpadeó 2 veces. ¿Está diciendo que la denuncia fue falsa? Mi hija asintió. Sí. Yo apreté los dientes tan fuerte que casi me rompí una muela. Ese sí era la palabra más destructiva que he escuchado en mi vida. Y todo se desencadenó rápido después de eso. La revisión de documentos. La reactivación del caso. La citación a la fiscalía. La orden de liberación condicional de Samuel. Lo sacaron 3 días después. Yo estaba fuera del centro de detención cuando él salió. Había adelgazado. Su piel estaba grisácea. El cabello más corto. Los ojos. Sus ojos ya no eran los de mi hermano. Eran los de un hombre que había muerto por dentro. Samuel, susurré cuando lo vi. Él no se acercó. No me abrazó. No sonrió. Me miró como si yo fuera un fantasma que había venido a molestarlo. No tienes derecho a decir mi nombre, fue lo único que dijo. Sentí que me debilitaba. Samuel, perdóname, yo no sabía, Tú me mataste. Interrumpió. No con tus manos. Pero me mataste igual. Mis piernas flaquearon. Te juro que, si pudiera retroceder el tiempo. Él rió. Una risa sucia, rota, amarga. ¿Crees que eso sirve de algo? ¿Crees que pedir perdón borra los años que viví ahí adentro? ¿Crees que borra la vergüenza? ¿Crees que borra lo que me hicieron? ¿Crees que borra el nombre que ahora nadie me quita? Abusador. Aunque sea inocente. Aunque tú lo digas. Aunque tu hija lo admita. ¿Quién me va a devolver mi vida? Dime, Elena, ¿quién? Yo no pude responder. Porque no existía respuesta. Él respiró hondo, como quien se prepara para decir una verdad final. Me voy del país, dijo. Ya no tengo nada aquí. Nada. Y tú no eres mi hermana. Eres el peor error que me pasó en la vida. Y pasó junto a mí sin tocarme. Sin mirarme. Como si yo fuera aire. O menos que aire. Solo se detuvo unos segundos para mirar a mi hija, que estaba detrás de mí, temblando. La miró de arriba abajo. A ti, le dijo, no te deseo mal. Ya tienes suficiente castigo siendo quien eres. Ella bajó la cabeza. Y Samuel se fue. Se fue para siempre. Yo me quedé ahí, paralizada, viendo cómo su figura se alejaba por la calle hasta desaparecer. Mi hija, detrás de mí, respiraba como si hubiera corrido un maratón. Los autos pasaban. La gente hablaba. El mundo seguía. Pero para nosotros 3, algo esencial acababa de romperse. Irreparable. Definitivo. Y lo peor. Apenas estaba empezando el colapso. Porque después de la liberación de Samuel, las noticias se enterarían. La familia nos daría la espalda. Los vecinos nos señalarían. Los amigos desaparecerían. El trabajo se hundiría. La reputación se arruinaría. Y la relación entre nosotras. Bueno, eso ya no existía. No recuerdo cuánto tiempo estuve arrodillada en la sala, abrazando el aire donde Samuel había estado segundos antes. Tal vez fueron minutos. Tal vez horas. Lo único claro es que cuando logré levantar la cabeza, mi hija estaba a mi lado, temblando, con el rostro desfigurado por un miedo que nunca antes le había visto. «¿Mamá?», dijo con voz tan pequeña que apenas la escuché. ¿De verdad se fue? No pude responder. Mi garganta era una herida abierta. Me puse de pie tambaleando, sintiendo el cuerpo pesado como si hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Caminé hasta la puerta, abrí, y él ya no estaba. Solo la calle vacía, un viento frío y ese silencio que parece burla. Cerré de nuevo. Me giré hacia mi hija. Y, por primera vez en 17 años, no supe cómo mirarla. Los días siguientes no fueron días. Fueron una masa amorfa de horas tiradas en el sofá, sin comer, sin dormir, sin saber cómo respirar sin que doliera. Mi madre intentó llamarme 1000 veces. No contesté. Mi hija pasó de suplicar a encerrarse en su habitación,
golpeando las paredes cuando creía que yo no la escuchaba. Yo no estaba enojada con ella. Yo estaba rota. Me repetía la escena una y otra vez. Samuel mirándome. Samuel llorando. Samuel diciendo que yo lo maté. Y se fue. Se fue. Y nadie sabía a dónde. Una semana después, supe la verdad. Llegó un mensaje a mi teléfono. Solo decía: llegué. No vuelvo. No me busquen. Venía de un número extranjero. Sentí el estómago caer como si la gravedad se hubiese roto. Samuel se había ido del país. Solo eso. Nada más. Ni un reproche adicional. Ni un insulto. Ni un ruego. Eso lo hacía peor. Porque a mí no me quedaba nada que darle. Ni disculpas. Ni consuelo. Ni paz. Nada que pudiera reparar la vida que le arranqué. Mi hija salió de su cuarto el día que supo que su tío ya no estaba en Estados Unidos. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, con la mirada perdida. Mamá, tragó saliva, su voz tembló. Yo no sabía que iba a pasar todo eso. Qué irónico. Una frase tan pequeña. Un desastre tan grande. No podía gritarle. No podía abrazarla. No podía odiarla. No podía amarla. Solo podía sentir ese vacío absoluto que se instala cuando la realidad te demuestra que ya no tienes control sobre nada. Mi madre llegó sin avisar. Abrió la puerta con su llave. Y cuando me vio tirada en el suelo, con mi hija pegada a la pared como un animal asustado, entendió que ya no quedaba nada de mí. No me habló con enojo. No me habló con tristeza. Me habló como si yo fuera un fantasma. Tu hermano se fue. Dijo sin rodeos. Y tú te quedaste sin él. Nada de lo que hagas va a cambiar eso, Elena. La miré desde el suelo, sin fuerzas. Entonces, ¿qué hago, mamá? Susurré. ¿Qué hago? Mi madre me observó con una mezcla de compasión y decepción que me rompió el alma. Vivir con lo que hiciste, respondió. Igual que él vivirá con lo que sufrió. Por ti. Los meses siguientes fueron un castigo silencioso. Mis amigos dejaron de escribirme. Mis compañeros de trabajo me hablaron con distancia. Las familias que antes compartían cumpleaños conmigo ya no me invitaban. Las miradas eran diferentes. Como si yo hubiera cometido el crimen. Y quizás, sí lo hice. Mi hija cayó en una espiral oscura. Dejó la escuela por unos meses. Se volvió agresiva, impulsiva, llorando por las noches, gritando que ojalá pudiera borrar lo que dijo. Pero ya nada servía. El daño estaba hecho. Irreversible. No era una lección. Era una condena. Para las dos. Un día, mientras limpiaba la casa tratando de no pensar en nada, encontré entre las cosas de Samuel una caja que mi madre me había guardado. Dentro había fotos. Tarjetas de Navidad. Mensajes que él me había escrito cuando éramos jóvenes. Y un pequeño papel doblado que reconocí al instante. Era de cuando teníamos 6 años. Habíamos peleado. Y él me escribió. No te vayas nunca, Eli. No quiero estar solo. Lo leí tantas veces que las letras empezaron a mojarse. Fui la que se fue. Fui la que lo dejó solo. Fui la que lo destruyó. No sé en qué momento exacto lo entendí. Pero un día desperté y supe que nunca sería perdonada. No por él. No por mi madre. No por la gente. No por mi hija. Y tampoco por mí. Porque no hay redención para alguien que destroza la vida de la persona que más la amó. Mi hija, pese a todo, siguió allí. Cambiando lentamente. Convirtiéndose en alguien que aprendió de la peor manera posible que las palabras importan, que las acusaciones marcan, que las mentiras matan. Pero yo ya no era su ejemplo. Era su advertencia. A veces, por las noches, me siento en el balcón y miro al cielo. Me pregunto en qué país está Samuel. Si encontró trabajo. Si alguien allá lo mira sin prejuicios. Si respira mejor lejos de mí. Si alguna vez podrá decir soy inocente sin que le tiemblen las manos. Yo espero que sí. De verdad lo espero. Aunque no merezca saberlo. Aunque no merezca volver a escucharlo. Aunque no merezca a mi hermano. Porque al final, eso es lo que soy ahora. La mujer que destruyó a la única persona que nunca la abandonó.
Y aprendí que hay heridas que no sanan. Solo se recuerdan. Todos los días. Hasta el último. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.